Buenos días. ¿Se puede pensar, soñar la iglesia local como un lugar teológico? Ante todo, agradezco a quienes han querido que profundizara sobre un tema tan interesante y actual. Creo que la elección de la categoría lugar teológico para esta última jornada del Congreso del Centenario impregnará en quienes conforman la iglesia local la necesidad de reconocer la obra del pasado, mirar el presente para encarar el futuro. No les escondo que el tema que me han asignado ha representado un reto para mí. En los últimos 20 años han sido dos las temáticas que me han rodeado: Biblia y educación. De teología fundamental, eclesiología y filosofía he tratado muy poco. Tal vez he leído algún artículo científico, pero nada que me diera las herramientas inmediatas para analizar este tema. Sin embargo, gracias a la ayuda de varios teólogos europeos y latinoamericanos, logré recopilar una buena bibliografía y sobre todo de contar con significativos testimonios vivientes con los que he logrado aproximarme al tema. Espero que terminado el Congreso la reflexión sobre el lugar teológico no termine, sino más bien que se convierta en uno de los temas que nos ayuden a interpretar los signos de los tiempos para construir el reino de Dios. Inicio la conferencia recordando el famoso aforismo escrito por Juan de Salisbury, que según nos dice él mismo, se lo escuchó al maestro Bernardo de Chartres. Dice así: somos como enanos a hombros de gigantes, de modo que podemos ver más cosas y más lejos de los que éstos podían ver. No porque nuestra vista sea más aguda o nuestra altura nos dé una ventaja, sino porque nos sostenemos y alzamos gracias a la estatura de los gigantes en los que nos apoyamos. Así, partiendo de este aforismo, introduzco el tema haciendo una justa salvedad. Si hoy podemos pensar, soñar la iglesia local como un lugar teológico, es gracias a los gigantes que nos precedieron dando su vida y corazón por esta diócesis. Si hoy podemos mirar más allá y proyectar el futuro, es porque gozamos de un rico patrimonio de oración, de entrega, de riesgos, de esperanzas, de luchas, de fe, de cultura, de reflexión que nos dejaron los hombres y mujeres que construyeron esta diócesis. Esto es importante no olvidarlo nunca. No nos llenemos de soberbia escupiendo a nuestros antecesores, porque no fueron tan brillantes como decimos que somos nosotros. No denigremos del gesto humilde, de la mano extendida, de la palabra sencilla que contribuyó a fortalecer nuestra iglesia. Ellos, los que vivieron antes que nosotros, son los gigantes. Nosotros gozamos de una visión aguda gracias a ellos, y de no hacerlo, es decir, si decidiéramos bajarnos de los hombros, cometeríamos un gran error. Perderíamos nuestra identidad y con ello perdería fuerza y vida nuestra misión eclesial. Reconocido entonces el inestimable valor e importancia de nuestros gigantes, les aclaro que mi conferencia obedecerá a las palabras que fueron seleccionadas por los organizadores del Congreso en la elaboración del título, a saber: ¿se puede pensar, soñar la iglesia local como un lugar teológico? Solo que lo haré en forma regresiva. Por ello, la conferencia la he estructurado en 3 grandes temas, es decir, en un primer apartado definiré lo que significa la categoría lugar teológico. En el segundo daré algunas pinceladas sobre la iglesia local. Y por último, me detendré en los 2 verbos, pensar, soñar. Así, los 2 primeros apartados son más teóricos y especulativos. El último, en cambio, más pragmático y propositivo, cuidándome de no entrar en el tema que corresponde a los próximos conferencistas. ¿Qué es un lugar teológico? El término lugar teológico no es una novedad de la teología contemporánea. Pertenece más bien al periodo histórico antiguamente conocido como la Contrarreforma,
y que ahora algunos historiadores eclesiásticos prefieren llamar como el inicio del modernismo. Este periodo comienza en el 1500 y termina en el 1800. El término lugar teológico aparece en el año de 1562, gracias al teólogo dominico Melchor Cano, que lo definió en su célebre libro De Locis Theologicis. En esta obra, Cano propuso un camino seguro para orientarse en la fe. Esto porque, después del cuestionamiento serio y sopesado que había hecho el protestantismo, la Iglesia se encontraba bajo grandes dificultades. Los dogmas, el contenido de la religión, habían sido reducidos a reliquias sin valor. La posibilidad de los milagros había desaparecido y la razón se había liberado de cualquier autoridad particular. Con el protestantismo, la doctrina y la moral de la Iglesia habían sido colocadas en discusión y en algunas ocasiones rechazadas. Ante este escenario, nació a nivel eclesial con mucha calma y parsimonia la reforma de la Iglesia, propiciada a través de las definiciones que nos dejó el Concilio de Trento y que se desarrolló durante largos 18 años. El Concilio de Trento se ocupó, entre otras cosas, del rol de la Sagrada Escritura en la tradición, del estudio sobre la justificación, de los 7 sacramentos, de los deberes y estilo de vida de los obispos y eclesiásticos, de las congregaciones religiosas, de los seminarios, de las indulgencias, etc. Pues bien, un año antes de clausurarse el concilio, el dominico Cano publicó el libro antes mencionado, que marcó la reflexión teológica venidera. Cano, basándose en los aportes aristotélicos sobre los topoi, los lugares, elaboró un pensamiento capaz de definir los lugares desde donde se podía hacer teología con seriedad y con autoridad. Esta decisión de escuchar a la filosofía aristotélica le concedió al autor admiración y respeto entre los más importantes teólogos. Además de ello, con esta obra el fraile reafirmó una vez más que la filosofía es indispensable para la reflexión teológica. Es importante recordar, y aprovecho para subrayarlo, que la teología ha tenido siempre y continúa teniendo necesidad de la aportación filosófica. La filosofía evita que la reflexión teológica se estanque en el nivel de la experiencia religiosa, facilitando la profundización de la palabra de Dios revelada con su carácter de verdad trascendente y universal. Es más, cuando los fundamentos filosóficos no vienen clarificados, a la teología le falta el terreno sobre el cual se sostiene, ya que entonces no queda claro hasta qué punto el hombre conoce verdaderamente la realidad, ni cuáles son las bases a partir de las cuales él puede pensar y hablar. La teología, como nos recuerda el dominico Cano, es argumentativa, es decir, parte de la razón que es capaz de analizar las ideas, las proposiciones, los enunciados, y con ello distinguir si son verdaderos o falsos. Esto porque en la fe cristiana están intrínsecamente ligados el conocimiento y la vida, la verdad y la existencia. La verdad, ofrecida en la revelación de Dios, sobrepasa ciertamente las capacidades del conocimiento del hombre, pero no se opone a la razón humana, más bien la penetra, la eleva y reclama la responsabilidad de cada uno. Ahora bien, para que entendamos a Cano y su propuesta de los lugares teológicos, es necesario recordar algunas ideas sobre los topoi, sobre los lugares, en Aristóteles. En otras palabras, definiremos qué es un lugar según este filósofo para que se comprenda la exposición subsiguiente. Creo que pretender hablar de Cano sin Aristóteles en este caso sería construir una conferencia sobre arena. Trataré por ende de exponer estas ideas filosóficas de la manera más sencilla posible. Ante todo debemos precisar que Aristóteles no define claramente qué cosa es un topos, un lugar. Sin embargo,
De una lectura de sus libros de la retórica, del libro Tópicos y de otras publicaciones, se puede extraer una dilucidación que nos podría ayudar al respecto. En efecto, en la retórica, Aristóteles, definiendo lo que es un elemento, escribe que por elemento quiero decir lo mismo que un topos, pues un elemento y un topos son algo bajo lo cual se fundamentan todos los entimenas. Es decir, el topos o el lugar es el fundamento de la demostración retórica, o mejor, es la base sobre la cual se fundamentan todos los silogismos. Fijémonos entonces que cuando Aristóteles habla de lugar, no se refiere a un sitio, o a un espacio físico, o a un paraje. Se refiere más bien al terreno donde se puede razonar, argumentar, explicar y a partir de él elaborar un racionamiento en el que, dadas unas premisas, se derivan de éstas y en virtud de éstas necesariamente otra cosa. Aristóteles, por último, enumera varios lugares. Ellos son aquellos que derivan de la cosa misma y aquellos que derivan de los elementos concomitantes. Sea como fuese, lo importante es precisar que para Aristóteles, la tópica o el grupo de topos o de lugares es sobre todo un método para seleccionar los argumentos que se usarán en los entimenas. En el filósofo, los topoi no son conceptos preconfeccionados de conocimientos que se deben inserir en la argumentación. Se trata más bien de un conjunto de conocimientos específicos y generales, a partir del cual se puede construir un discurso persuasivo. Cano, como dije al inicio, toma este pensamiento de Aristóteles y elabora su reflexión sobre los lugares, que él mismo llamará teológicos. Para él, los lugares teológicos son el sistema completo de fuentes autorizadas, de las cuales y a las cuales uno debe referirse al razonar en asuntos de fe. He aquí el meollo del asunto. Un lugar teológico es semejante a una fuente, no de agua, donde se encuentran los conocimientos y del cual el teólogo puede extraer las verdades reveladas, directa o indirectamente, y desde ellas hacer teología. Según el padre Melchor Cano, los lugares propios de la teología, o los domicilios de todos los argumentos teológicos, de donde los teólogos pueden obtener todos los argumentos para probar o refutar, son 10, que enumero a continuación. El primer lugar es la autoridad de la Sagrada Escritura, que contiene los libros canónicos. La segunda es la autoridad de las tradiciones de Cristo y de los apóstoles, que aunque escritas, nos han llegado por tradición oral para que toda la verdad se pueda proclamar como los oráculos. La tercera es la autoridad de la Iglesia. La cuarta es la autoridad de los concilios, especialmente de los concilios generales, en los que reside la autoridad de la Iglesia católica. La quinta es la autoridad de la Iglesia romana, que por privilegio divino es y se llama sede apostólica. La sexta es la autoridad de los santos padres. La séptima es la autoridad de los teólogos escolásticos, a los que podemos añadir los canonistas. La octava es la razón natural, muy conocida en todas las ciencias que se estudian a través de la luz natural. La novena es la autoridad de los filósofos, que siguen la naturaleza como guía. La décima y última es la autoridad de la historia humana, ambas escritas por autores creíbles y transmitidas de generación en generación, no como supersticiones o como cuentos infantiles, sino de manera seria y consistente. Debo aclarar que ninguno de estos 10 lugares teológicos es absoluto. Si se trata de definir un dogma o establecer una verdad teológica con suficiente certeza, debe haber convergencia y no conflicto entre ellos. Por eso, la doctrina, para ser considerada de fe, debe ante todo estar contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, lugares que constituyen el depósito
constitutivo de la revelación. Esta doctrina debe ser creída también por toda la Iglesia, que es el órgano debidamente instituido de la tradición, y dentro de la Iglesia debe ser reconocida y enseñada por los concilios y especialmente por la Santa Sede Apostólica Romana. La doctrina de fe, para ser considerada como tal, debe estar sustentada también en los testimonios de los santos padres y de los teólogos escolásticos, y no debe ser contradicha por lugares teológicos impropios, sino reales, que son la razón natural, que tiene su máxima expresión en la filosofía, el derecho y la historia. Para finalizar entonces este primer apartado sobre el lugar teológico, hago mía las palabras del Papa Francisco, que en su encíclica sobre el Amazonas define un lugar teológico como un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. Es allí donde el teólogo, y por qué no decirlo, todo bautizado, puede y debe reflexionar sobre la fe. La Iglesia local. No pretendo abordar la doctrina y el pensamiento sobre la Iglesia local. Ya en las conferencias pasadas, dicha reflexión fue brillantemente definida y expuesta. Solo hago memoria de la definición que de Iglesia local hace el Código de Derecho Canónico y desde allí aproximarme a una visión de esta localidad de la Iglesia como un lugar teológico. El Código de Derecho Canónico en el Canon 369, recogido en la Christus Dominus 11, dice que una iglesia local o una diócesis, o aquella que se equiparan a ellos, es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo, con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Fin de la cita. Fijémonos en la frase final de este canon. Lo anterior no lo analizo porque, como dije, ya fue tratado en esta sala. De hecho, mis compañeros expositores anteriores trataron los temas sobre la palabra de Dios, los sacramentos con énfasis en la Eucaristía, el obispo y el presbiterio, los laicos y la acción del Espíritu Santo. Estos son los 5 elementos constitutivos de la Iglesia entera y local. Ahora bien, según el Código de Derecho Canónico, una iglesia local es aquella en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Si esto es así, la iglesia local se podría considerar como un lugar teológico, puesto que la Iglesia universal, como lo dijo el dominico Cano, lo es. En pocas palabras, la iglesia local es un lugar teológico en tanto en cuanto participa y permite que la Iglesia católica actúe en ella. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. O como nos dice Lumen Gentium en el número 23, iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a partir de las cuales se constituye la Iglesia católica una y única. Por lo tanto, una iglesia local, en este caso la diócesis de San Cristóbal, puede ser considerada como un lugar teológico. Ahora bien, ¿es suficiente justificar que la iglesia local es un lugar teológico solo porque lo define un documento eclesial? Creo que no. Escribir discursos o conferencias basados en largas citas de textos, repitiendo solamente el pensamiento de otro autor, bloquea la capacidad de ir más allá de la teoría y de pasarlo por el tamiz de la vida. Repetir y no analizar es, a mi modo de ver, una clara señal de una evidente pereza cognoscitiva. Es más, para la sana antropología,
Los humanos somos humanos porque nos hacemos preguntas, porque somos curiosos, porque nos gusta comprender, recorrer caminos, relacionarnos. El día que se pierda nuestra capacidad de preguntarnos, dejaremos de ser humanos y daremos nuestra vida a aquel o aquellos que se hacen preguntas y hallan respuestas. Haremos de estos pensadores nuestros ídolos. Construiremos un modo de vida en el más absoluto absurdo. Parafraseando al escritor chileno Pablo Neruda, viviremos sin haber vivido. Esto se entiende porque, como definió Aristóteles, el hombre es un animal dotado de un ánima que va más allá de la materia y que lo hace capaz de sentir, de ser social. Aún más, recientemente el premio Nobel de la Física Giorgio Parisi, en su libro sobre el vuelo de las golondrinas, ha recordado un aspecto de la antropología que se ha descuidado, a saber, que el hombre no es solo un animal político, es también y sobre todo un animal querens, un animal que se hace preguntas, que busca, que duda. Por ende, si queremos que nuestra iglesia local se convierta en un verdadero lugar teológico, no podemos olvidar que nuestros fieles tienen derecho a hacerse preguntas, a cuestionarnos, a dudar de nuestra forma de construir el reino. Igualmente es urgente que nuestros teólogos se hagan preguntas sobre la forma de vivir el Evangelio y que hallen respuestas que ayuden a perfeccionarla. Hecho esta paréntesis sobre la necesidad de hacernos preguntas, veo necesaria profundizar sobre la forma cómo ocurre la unidad entre la Iglesia local y la Iglesia universal y posteriormente pensar y soñar en ella como lugar teológico. Al respecto, Lumen Gentium y algunos otros teólogos como von Balthasar, Ratzinger y Casper mencionan varios aspectos que explican la unidad de la que estamos hablando. Enumero brevemente algunos, no todos, sin hacer distinción entre aspectos teológicos y filosóficos. El primer principio parte de la afirmación de que la unidad de los obispos es la unidad de las iglesias particulares y viceversa. Es decir, la colegialidad episcopal es principio y fundamento visible de la unidad. El segundo, en cambio, explica la unidad a través de la relación entre el ser y los entes. Dice, si el ser solo existe en los entes, pero los entes no pueden existir sin que reciban ese ser, o sea, sin que reciban la cualidad de ser existentes, entonces, por analogía, cada iglesia local proporciona a la iglesia universal su existencia concreta, tal como las iglesias locales existen como tales, solo porque son relaciones determinadas espacial y temporalmente de la única iglesia universal. El tercer principio es sacramental, es decir, la única iglesia de Cristo ha sido constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, como una realidad en la que están entrelazadas el elemento divino y el humano. Esta iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Como sacramento es presencia eucarística, completada en cada celebración, pero siempre remitiendo a una comunión todavía no plenamente lograda, que es escatológica. El cuarto aspecto afirma que toda iglesia local ha sido enriquecida en toda gracia y por ende no le falta ya nada. Las iglesias locales participan de todo el misterio salvífico. Todas las iglesias pueden estar en comunión entre sí porque todas participan de los mismos dones. Si tuviéramos que decirlo en sentido metafísico, diríamos que este cuarto aspecto parte del principio filosófico de la totalidad en el fragmento. Por último, no puedo olvidar un principio teológico más hondo de la compenetración entre catolicidad y localidad, a saber, la comunión sacramental que impregna cada iglesia, el concepto de koinonía. Habla de poner en común lo que concierne a todos. Además,
está muy relacionado con el concepto de permanecer en. Pues bien, la coinonía eclesial es de origen eucarístico. Formamos un solo cuerpo, pues participamos del mismo pan. La coinonía eclesial es también de origen fontal, es decir, todos nacimos en Cristo de la misma fuente bautismal. El bautismo nos ha hecho uno en Cristo. Todo esto porque hemos bebido de un solo espíritu. Por ende, la catolicidad se da justamente desde las realizaciones locales que son coinonía de la única Iglesia. Pensar, soñar. Hasta aquí las dos primeras partes teóricas y especulativas que les dije al inicio. Espero haber sido suficientemente sencillo para hacerme entender a todos ustedes. Inicio ahora la última parte de esta conferencia, que será más pragmática y propositiva, en la que abordaré la problemática de pensar, soñar la Iglesia como un lugar teológico. Digo problemática porque reconozco que como Iglesia particular tenemos todavía mucho camino por hacer. Ahora bien, una de las primeras preguntas que me surgió cuando me asignaron este tema fue por qué profundizar sobre la iglesia local como un lugar teológico. Al momento me dije a mí mismo que tal vez no se había hecho nada al respecto en la diócesis, que faltaba alguna reflexión sobre este argumento. La respuesta que me di a mí mismo me pareció satisfactoria. Sin embargo, la segunda pregunta que me hice no obtuvo la respuesta inmediata. Solo después que profundicé en la teoría, es decir, sobre el lugar teológico e iglesia local, pude hallar una respuesta. Al menos eso creo. La segunda pregunta nació a partir de los dos verbos, unidos por un guión, con los que se inicia el título de mi tema, pensar, soñar. Quizá quienes programaron este congreso buscaban subrayar dos actividades mentales, una más consciente, eso espero, como lo es pensar, y una más inconsciente, así nos dicen, como lo es soñar. Quizá quienes propusieron el tema colocaron un guión casi como queriéndonos decir que para concebir la Iglesia como un lugar teológico es necesario mantener el perfecto equilibrio entre pensar y soñar. En el lenguaje de la psicología actual, diríamos que se nos está invitando a construir una iglesia local con los dos hemisferios cerebrales, el cerebro izquierdo que es más verbal, analítico y ordenado, el derecho que es visual e intuitivo. Sea como fuese, estos dos verbos, pensar, soñar, nos llevan a preguntarnos cómo una iglesia local manifiesta o hace evidente su definición como lugar teológico. La respuesta la obtenemos del dominico Melchor Cano, quien precisó, como ya expliqué al inicio, que un lugar teológico tiene como objetivo principal la de ofrecer con autoridad los argumentos necesarios y válidos para hacer teología. En otras palabras, una iglesia local se convierte de hecho en un lugar teológico cuando en ella y desde ella se hace teología. Y aquí entonces entramos en un tema delicado. Lo digo porque a nivel de la Iglesia Universal, después del Concilio Vaticano II, hay algunas tareas que siguen pendientes o que hasta ahora se están empezando a ejecutar. Un teólogo latinoamericano hizo un excelente resumen de estas tareas eclesiales pendientes. Las enumero. Articulación más estructural del sensus fidelium. Un ejercicio más ordenado de la colegialidad episcopal. Un ejercicio más sinodal del primado. Una labor más permanente y una mayor capacidad propositiva y vinculante del sínodo de los obispos. Un mayor campo de competencia de las conferencias episcopales y reconocimiento de su autoridad doctrinal. Una mayor autonomía decisional en las experiencias sinodales diocesanas y regionales.
mayor participación diocesana e interdiocesana en la elección de los obispos, mejorar sustantivamente la participación laical y sobre todo de mujeres en la estructuración sinodal y de autoridad en la Iglesia, articular procedimientos que permitan mejorar la información y el intercambio de ideas para una mejor toma de decisiones. Hasta aquí las tareas pendientes, que como les dije, algo se ha hecho en algunas de ellas, otras siguen en el letargo eclesial. Ahora bien, retomando la idea inicial de este tercer apartado sobre pensar, soñar, creo que para una iglesia local se convierta en un lugar teológico, es necesario que la misma iglesia local y el obispo acepten el desafío de desarrollar un pensamiento teológico de acuerdo a su ser eclesial. La Iglesia tiene una vocación teológica ineludible y las iglesias de una región no pueden evadir la obligación de reflexionar su fe y crear un pensamiento que ilumine el caminar de sus iglesias en su contexto. El fortalecimiento de las iglesias locales está internamente vinculado a un mayor desarrollo teológico de sus fieles en general y de sus obispos en particular. Es urgente que cada iglesia local tenga su voz teológica en el discurso contemporáneo. Es necesario que los obispos no prescindan de los teólogos en su conducción pastoral. Como afirmó el Papa Francisco, la comunidad está llamada a crear un espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Llegados a este punto, me detengo brevemente en dos preguntas. Ellas son: ¿existe una reflexión teológica en esta iglesia local? ¿Los fieles están siendo orientados hacia un crecimiento teológico? Creo que se ha hecho muy poco. Se ven algunos intentos dispersos por aquí y por allá, pero nada que refuerce la comunión entre todos aquellos que conforman esta misma iglesia y cuyo objetivo no se reduce a la evangelización, sino también, como dice el Canon 229, quienes integran la iglesia tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de la doctrina, de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. Es más, agrega el canon en el segundo parágrafo, también tienen el derecho a adquirir el conocimiento más profundo de las ciencias sagradas. Esto lo subrayo porque si tenemos que hacer un mea culpa, debemos partir de una preocupante realidad. La teología, aún hoy, es una ciencia exclusiva de los clérigos. Los clérigos, por su parte, no se sienten teólogos, ni procuran hacer verdadera teología. El clericalismo no puede ser entendido únicamente como la incapacidad de los clérigos para acoger y permitir a los laicos que participen en los ministerios, en los carismas y en el gobierno de la Iglesia. Clericalismo es también el egoísmo de los clérigos en aceptar que los laicos tienen necesidad de crecer en su reflexión teológica. Subrayo, dije teológica, no catequética. El clericalismo es creer que los fieles no pueden entender la teología y que ellos están llamados a permanecer en una vida cristiana de escasas nociones catequéticas, sin derecho de profundizar en la fe. ¿Cuántas veces nos amparamos en la aparente incapacidad que podría tener nuestra gente para entender la teología, olvidando que los clérigos salimos y seguimos siendo parte de esa misma gente? Quien estudia teología no es un ser extraterrestre, ni mucho menos alguno que ha sido dotado de poderes especiales, convirtiéndose en un superhombre. Esto no es así. Otro fruto del clericalismo es pavonearse ante los fieles de ser poseedor de la verdad de la fe. Después de haber estudiado tantos años en un seminario,
o haber hecho algunos estudios de especialización. ¿Cuántas veces, ante las dudas o confusiones de los fieles en materia de fe, hemos escuchado frases como «esto es muy difícil para usted»? Yo lo comprendo solamente porque yo estudié teología. O algo así como mi explicación es la única que vale. Yo tengo un título que me acredita como teólogo. La soberbia clerical nos ha llevado a que los fieles piensen que la teología es una ciencia de cosas ocultas y misteriosas. Solo los elegidos se pueden acercar a ella. Pareciera que a veces los clérigos tienden a autoerigirse como señores o dioses de la fe y a fomentar el culto hacia ellos mismos. Sería lamentable que nuestros fieles vivieran su camino de fe adorando a sacerdotes y no a Cristo. Ya en el Nuevo Testamento ocurrió algo parecido. Los primeros cristianos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolo, etc. Conviene aguzar la vista. Podríamos contar entre nosotros con clérigos dioses, es decir, no darnos cuenta que entre nosotros estamos caminando hacia un sectarismo en el que cada clérigo conforma su propia iglesia local. El clericalismo, por último, es creerse señor de la doctrina y hacer con ella lo que nos venga en gana. En la actualidad estamos viviendo un fenómeno que yo llamaría el vaciamiento de la teología, es decir, despojar esta ciencia de cualquier aspecto racional y entronizar el sentimentalismo como forma de vida de fe. Hoy vemos la facilidad con que se inventan cristologías para agradar a los jóvenes y a los más pequeños. Ojalá fueran cristologías más serias que cuestionaran la naturaleza, la persona, la voluntad de Cristo. Sería algo más científico. Las cristologías de hoy despojan a Cristo de su divinidad, de su señorío, de su sacrificio, y lo presentan como el gran amigo, como un alto pana. Dicho sea de paso, ¿hemos pensado en el impacto cristiano que se produce en nuestros jóvenes ante la idea de un Cristo calificado como un alto pana? ¿Se ha hecho algún estudio histórico, sociológico, bíblico, teológico, serio y científico que justifique ese calificativo que se le está dando a la segunda persona de la Trinidad? Aunado a esto, vemos también cristologías que justifican las llamadas cristotecas, como lugares donde se encuentra al Hijo de Dios. Vale la pena recordar con San Pablo que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es Señor, mis queridos hermanos, no es un balurdo alto pana. Jesús está en la Eucaristía, en la iglesia, en el pobre. Dudo que se pueda dialogar con Él en una discoteca, aunque le hayamos dado el calificativo de Cristo. La vaciedad de la teología la vemos también en la excesiva fantasía de ciertas liturgias. Se inventan acciones litúrgicas que pretenden manipular al único ser que no puede ser manipulado, Dios. No podemos decirle a los fieles que si colocamos el nombre del difunto debajo del corporal, Dios lo va a llevar al cielo. O que si guardamos las intenciones en el sagrario serán escuchadas. O que si bebemos del agua de los pétalos de la rosa de Santa Rita seremos purificados. O imponer camándulas o cruces con ritos de brujerías. O que si no se toca el ostensorio o la imagen, no ocurrirá la imagen de algún santo, no ocurrirá el milagro. No podemos proclamar que quien no recibe el agua bendita en la aspersión no será tocado por Dios. Dicho sea de paso, la Iglesia precisa que se trata de una aspersión, no de las duchas de agua bendita que se hacen para alegrar a los fieles en detrimento del mismo sacramental. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo,
En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la Iglesia y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada, por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y el mismo grado no le iguala ninguna otra acción de la Iglesia. La liturgia, lo repito una vez más, es una acción de Cristo, no del ministro que la preside. La vaciedad de la teología se ve también en las neumatologías, que aseguran que solo aquellos que griten, que aplaudan, que bailen, que se desmayen, han sido tocados por el Espíritu Santo. No es conveniente clasificar a nuestros fieles por su participación sentimental en nuestras celebraciones, ni mucho menos despreciar a aquellos que no gritan como nosotros. El Espíritu Santo no será nunca controlado por nosotros. Nosotros no somos señores del Espíritu. Él es el Señor y dador de vida. Aunado a esto, vemos soteriologías impregnadas de interpretaciones sectarias o de la llamada nueva era. Es increíble ver a clérigos y aquellos que se preparan para el sacerdocio haciendo TikToks o mensajes en las redes en los que inducen a los fieles al quietismo, a abandonar los pecados o necesidades en manos de Dios y con ello asegurar la más absoluta serenidad del alma y la propia salvación. Parafraseando la encíclica de Juan Pablo II, le recuerdo que por una parte la promesa de la vida eterna está vinculada al don de la gracia y el don del Espíritu que hemos recibido es ya prenda de esta nuestra herencia. Por otra, la conciencia de haber recibido el don de poseer en Jesucristo el amor de Dios genera y sostiene la respuesta responsable de un amor pleno hacia Dios y entre los hermanos. Gracia y responsabilidad personal no pueden ser separadas. En esta relación inseparable entre la gracia y del Señor y la libertad del hombre, entre el don y la tarea, han sido expresadas en términos sencillos y profundos por San Agustín, que oraba de esta manera: da lo que mandas y manda lo que quieras. Una cosa no me puedo callar antes de terminar este aspecto sobre la vaciedad de la teología. Es más bien una súplica. Por favor, no construyamos predicaciones, mensajes, apologías y catequesis a partir de un solo versículo de cualquier texto bíblico. Ninguno de los autores de los libros sagrados, a excepción de algunos de los libros sapienciales, escribió el mensaje de la salvación enumerando máximas o axiomas. Los textos bíblicos llegaron a nosotros como textos únicos. Por ende, un versículo debe ser leído, reflexionado y predicado en su contexto. Respetemos los textos bíblicos y la intención del autor final. Les pido también, además, de exponer una sana mariología. Nuestro Táchira vive una hermosa devoción hacia la Virgen. El coliridismo del siglo IV de nuestra era podría representar una fuerte tentación para todos nosotros. Ahora bien, ¿existen argumentos, acciones o realidades que nos podrían ayudar a convertirnos en un lugar teológico? La respuesta es afirmativa. En 100 años de la diócesis, como subrayaron mis colegas conferencistas anteriores, contamos ante todo con un pueblo sediento de Dios. Tenemos la dicha de poseer los testimonios escritos de la vida de fe que nos han dejado nuestros pastores y nuestros laicos. En esto debo distinguir el esfuerzo que ha hecho nuestro actual obispo titular en publicar textos que tocan importantes temas teológicos y también a algunos sacerdotes que se han empeñado y se empeñan en dejar testimonio escrito de nuestra historia. Gozamos además de la tachiranidad, de la religiosidad popular, del don de servicio y caridad que no falta en nuestros hogares. Tenemos escuelas parroquiales y la Universidad Católica, el Instituto Eclesiástico,
Contamos con la disponibilidad de los laicos, del interés y las ganas de crecer en la fe, de nuestro patrimonio histórico, de los medios de comunicación, etc. Gracias a Dios, a nuestra historia y a nuestro pueblo, poseemos las herramientas para desarrollar el pensamiento teológico. Es cuestión de abrir los ojos, de no limitarnos a soñar, sino también a pensar. Quienes titularon mi conferencia lo están diciendo claramente. Para que seamos plenamente lugar teológico, debemos partir del pensar con todo lo que ello implica y junto a eso soñar. Los teólogos o quienes estudian teología están llamados a dedicar de su tiempo, según las palabras del Papa Francisco y Benedicto, haciendo teología de escritorio, es decir, de lectura, de investigación, de confrontación, sin perder el aliento de la fe animada por la misma fe. Y desde esa teología de escritorio, llegar a una teología de rodillas. Si nuestros fieles escucharan nuestras predicaciones, exhortaciones, mensajes, apologías, que integran fe y razón, corazón y mente, vida y pensamiento, estoy seguro que crecerían aún más en la fe y ampliaríamos su horizonte tanto racional como de fe. Si amáramos la teología, nuestro mensaje no caería en el moralismo o en la ridiculez. Termino esta conferencia enumerando algunas tareas que creo deberíamos hacer para pensar, soñar la iglesia local como lugar teológico. No me detengo en ellas porque el tiempo no me lo permite. Tal vez alguna de estas tareas ya han sido pensadas por alguno. Eso espero. Sea como sea, veo conveniente que nuestra iglesia local, para convertirse en un lugar teológico, camine hacia los siguientes objetivos. Primero, conformar la oficina diocesana para la fe y la evangelización, que sirva de apoyo doctrinal y de asesoría para todos los agentes pastorales y en cualquiera de las áreas de evangelización. No la entiendan como una santa inquisición, más bien como un punto de referencia para quienes evangelizan. Segundo, revisar los programas de estudio del Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino. No tanto en el contenido, pues sabemos que la dirección del obispo no falta. Me refiero a la forma como se están impartiendo los cursos y sobre todo analizar el nivel de comprensión y de asimilación de los contenidos en los jóvenes que se preparan para el sacerdocio o para otros ministerios pastorales. La síntesis filosófica y teológica no debe ser la simple aprehensión de conceptos o verdades. Debe ser además la puesta en práctica de estos argumentos en el campo personal, eclesial, local. Tercero, abrir la teología a los laicos. Crear espacios en los que nuestros laicos, aunque sean pocos, puedan conocer y profundizar sobre diferentes temas teológicos. Para ello es primordial que el teólogo enseñe con palabras sencillas y certeras, sin olvidar que la doctrina debe llevar al laico a crecer en la fe y a fortalecer su vida espiritual. Cuarto, compilar las reflexiones, exhortaciones, predicaciones de nuestros pastores y de nuestros laicos de estos 100 primeros años. Este arduo trabajo ofrecerá tantos argumentos para conocer nuestro pensamiento teológico histórico y para elaborar nuevas formas de reflexión. Quinto, erigir, como ha propuesto nuestro obispo titular, un instituto de formación teológica pastoral que tenga como particularidad de ser en salida, es decir, que se ofrezcan cursos o diplomas de formación en todas las parroquias, en las escuelas católicas, en aquellas realidades donde haya ausencia de formación teológica, que nuestros teólogos salgan a cimentar el pensamiento teológico, que investiguen, que escriban, que piensen y sueñen a la vez. Sexto, introducir en la Universidad Católica un departamento o una cátedra de teología y de derecho canónico, como lo aconsejan los documentos eclesiásticos. Sé que existe la formación canonista para los estudiantes de abogacía. Hace falta formar a los laicos que ayuden a los párrocos en las cuestiones de problemas matrimoniales y otros. Veo urgente
impartir cursos de antropología cristiana en doctrina social de la Iglesia, introducción a la teología, sin olvidar la filosofía. De hacerlo, se consolidará la formación de los profesores y estudiantes. La Universidad Católica debería salir de sí misma. Hay muchísimos jóvenes afuera que a su manera nos están pidiendo conceptos claros: luz, razón y fe. Séptimo, propiciar la reflexión teológica sobre temas que nos tocan directamente, como lo son los derechos humanos, la pobreza, el testimonio, la mujer, la localidad, universalidad, el misterio ordenado, el ministerio ordenado, la coinonía, la participación, la liturgia. Por ejemplo, si veneramos la imagen del Santo Cristo, ¿por qué no elaborar una teología de la serenidad? Si contemplamos a la Virgen de la Consolación, ¿por qué no proponer una clara Mariología del Consuelo? Por último, y no por esto menos importante, a partir de la experiencia del querigma, revalorizar la sana teología en la iglesia local. Hagamos teología. No olvidemos que la teología católica, enseñada con entera fidelidad a la Escritura, a la tradición y el magisterio de la Iglesia, ofrece un conocimiento claro de los principios del Evangelio, el cual enriquece el sentido de la vida humana y le confiere al hombre y al cristiano una nueva dignidad. Les agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias.